y vamos a contemplar los versículos del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, del que la vida de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Oremos. Señor y Padre eterno, Padre santo y misericordioso, te damos gracias por permitirnos leer tu palabra, Señor. No somos dignos de abrir tu santo y precioso libro para escudriñar tu palabra, Señor. Pero te suplicamos que no tengas en cuenta nuestra indignidad, sino el anhelo que tenemos de aprender de ti, Señor. Glorifícate, Señor. Habla a cada uno de los corazones nuestros, Señor. Háblanos para que así podamos atesorar tu palabra y podamos hacer la vida en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Tomen asiento y vamos a empezar. La semana pasada, bueno, el título de la enseñanza es el mismo porque no terminamos la predica de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, es un problema resuelto sabiamente, parte 2. Pero como vamos a ver, hay otras cosas que no se dijo de lo que ya hablamos, que son importantes, sobre todo para una iglesia como la nuestra. Una iglesia que necesita entender claramente el propósito de que tiene como iglesia, el orden que debe manejar como iglesia y también el gobierno que debe manejar como una iglesia. Y todo eso nos lo ha enseñado la palabra de Dios. Y en este párrafo que estamos estudiando nos lo enseña claramente. Vimos que en primera instancia la iglesia tuvo problemas con el Sanedrín, ¿verdad? Amenazaron a los discípulos, azotaron a los discípulos. Cuando hablo de estos discípulos, eran los apóstoles. Porque recordemos algo, los apóstoles eran ¿qué? Discípulos del Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, los discípulos del Señor eran los 12 y el resto de discípulos que lo seguían. Y entonces sucedió que no solo se presentó problemas externamente, sino cuando una iglesia crece, crecen los problemas. Cuando una iglesia crece, crecen los problemas. Hubo un problema interno de la iglesia. ¿Cuál fue este problema interno que hubo? Pues básicamente que los hebreos o los judíos de habla griega, en otros textos le llaman los helenistas, y en términos generales, cuando usted vea la palabra helenistas en la palabra de Dios, le están hablando de una persona que habla en griego o que tiene cultura griega. Pero estos griegos o estos judíos griegos, judíos de habla griega, eran creyentes. Entonces en la iglesia, como había crecido tanto, en la iglesia, la semana pasada concluimos que más o menos de acuerdo a los comentaristas y de acuerdo a los eruditos, dicen que más o menos en esa iglesia habían 20,000 personas, más o menos, para ese entonces.
Porque acuérdense que la orden del Sanedrín que fue, vayan y no hablen más de este nombre después de que los azotaron, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron ellos? Incrementaron su compromiso con el ministerio. No solamente continuaron enseñando en el templo, sino que se dedicaron a enseñar también ¿en dónde? En las casas. En las casas. Y vemos entonces que en el versículo 1 dice que en aquellos días, como crecieron el número de ¿qué? De los discípulos. Ya no está hablando de los discípulos del Señor Jesucristo, sino ahora está hablando de los discípulos ¿de quién? De los apóstoles. Los discípulos de los apóstoles. El número de los discípulos crecieron. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es alguien que es enseñado por alguien, ¿cierto? En su momento los 12 y los que seguían al Señor eran los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Quién les estaba enseñando? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Por eso los apóstoles dicen que ellos conocieron y vieron todo y por eso hablan cuando le respondieron al Sanedrín, que cómo ellos podían callar de lo que conocían y habían visto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos fueron enseñados por el Señor de toda doctrina que el Señor quería del reino, enseñarles, ¿cierto? Pero entonces estos discípulos que habla aquí, no es que crecieron en número de discípulos del Señor Jesucristo, sino que los discípulos de los apóstoles crecieron. Y se presentó el problema. Hubo la murmuración de los griegos contra los hebreos. Ya dijimos, griegos, no está hablando de que vinieron gentiles griegos, sino de los judíos que se habían criado en lugares donde el idioma era el griego. Y entonces sus costumbres y su lengua era de griegos. Por eso hacen una diferencia entre griegos y los hebreos. ¿Los hebreos quiénes eran? Los nativos de Jerusalén que se han convertido al cristianismo. Eso eran los griegos y los judíos, y los hebreos. ¿Cuál era la queja? La queja era que sus ancianas, sus viudas, estaban siendo desatendidas en el momento de repartir los bienes que repartían los apóstoles para que nadie le faltara nada, ¿cierto? Entonces los dioses convocaron a la multitud de los discípulos. Vuelve y habla de los discípulos. Entonces, convocaron a la multitud de la iglesia. Si nos damos cuenta, implícitamente nos está hablando aquí de la eclesiología que nosotros manejamos. Los apóstoles eran los líderes de la iglesia. Los apóstoles estaban encargados, como vamos a ver, de unas funciones específicas hacia la iglesia. Pero como vimos anteriormente, como cuando Bernabé vendió una propiedad, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios, y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos lo repartieran de acuerdo a las necesidades de los demás. Y era la costumbre de la iglesia primitiva. Los que tenían no vendían todo, sino vendían lo que Dios le ponía en el corazón, y de lo que vendían se lo entregaban a los apóstoles, ¿correcto? Ese es el caso bueno, el ejemplo bueno de lo que sucedía en la iglesia, pero también nos muestra un ejemplo malo, el de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron lo mismo que Bernabé. Vamos a vender una propiedad. ¿Pero qué hicieron? Pero no entreguemos todo. Saquemos una parte y entregamos el resto. Siendo que habían prometido darlo todo, de lo de la propiedad que habían vendido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sustrajeron de lo que se habían comprometido en entregar. Por eso es que Pedro le dice, cuando estaba en tu posesión era tuya. Y cuando la vendiste, estaba en tu poder lo que habías tenido. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Ahí nos deja claro que las finanzas de la iglesia primitiva no se basaba en presión, ni se basaba en obligación, se basaba en amor y en querer dar de corazón para la obra, ¿cierto? Por eso es que ellos fueron castigados,
porque le mintieron no solo a la iglesia, sino sobre todo a Dios, al Espíritu Santo. Entonces vemos el ejemplo de por qué los apóstoles estaban encargados de la distribución de todo para todos los de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos se lo traían y se los ponían a ellos para que lo administraran. Pero ya la iglesia no eran simplemente 3,000, ni eran simplemente 5,000. Para esta altura, como decimos, la iglesia debería tener alrededor de 20,000 personas. Es diferente administrar los recursos para 3,000 o 5,000 personas, o 10,000 personas, porque cuando habla de 5,000, habla de solo los hombres, pero los hombres nunca están solos. Tienen su ayuda idónea, y la ayuda idónea tiene sus ayuditos idóneos, ¿cierto? Sus herederos. O sea, por eso la iglesia en ese entonces tuvo que haber tenido más o menos unos 10,000, 12,000 personas, pero aquí, después de la explosión que hubo de gente por causa del evangelio, por causa de la tarea realizada por los apóstoles, pues había subido a 20,000 o más de eso. Entonces ya no era lo mismo administrar los bienes y los recursos para 10,000, 5,000, 10,000 personas, sino que ahora eran 20,000. Y se había presentado este problema. Entonces, ¿cuál fue la solución? Si vemos en el capítulo 5, dice, y agradó, los apóstoles dijeron mire que cuando entremos a ver eclesiología bíblica de la confesión, la que tenemos en nuestra confesión de fe, nos habla de que hay unos oficiales y nos habla de que hay unos miembros, ¿cierto? ¿Cómo decimos que todos los discípulos eran miembros? Recordamos hace 8 días que nosotros ahorita podemos decir, yo soy cristiano, yo voy a las aguas, yo soy tan cristiano que he comprendido que es bautizarme, entonces voy a las aguas, pero vivir su vida como si nada. Vivir su vida en pecado, dando mal ejemplo de todo hacia las demás personas, pero creyéndose cristiano. ¿Y qué le pasa a esa persona? Absolutamente nada. Puede vivir en esa hipocresía toda su vida y no está corriendo peligro de muerte. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasaba en la época de la iglesia primitiva? Bueno, a partir de los siguientes versículos que vamos a estudiar la semana entrante, nos vamos a dar cuenta que aquellos que se promocionaban o decían ser creyentes, habían pasado por las aguas con la convicción primero de que eran pecadores y que venían a las aguas por esa relación personal e íntima que tenían con Dios, que era real, no era un baño de moda en la iglesia que estaban creando, ¿cierto? Tanto era, tan real era, que por eso muchos se quedaron en Jerusalén. Esos griegos fueron griegos que venían de otras partes del mundo para la Pascua, porque ellos acostumbraban, como lo hacen ahorita los musulmanes, no sé si ustedes saben, los musulmanes no importan en la parte del mundo que están, cuando vienen las fiestas de la Meca, todos los musulmanes tratan de llegar allá a la Meca para adorar a Alá. En ese momento sucedía lo mismo, pero con Jehová, con el judaísmo. Todos los judíos que estaban en cualquier parte del mundo buscaban la forma de llegar a Jerusalén para el momento de la Pascua. Por eso es que podemos comprender, por eso es que había muchos que hablaban diferentes lenguas, entre esas la griega. Y por eso es que se comprende que había griegos en la iglesia. Pero esos griegos que habían en la iglesia no lo hicieron pensando en jugar a la iglesia. La Biblia dice, y se convirtieron como 3,000 y fueron bautizados. ¿Y después qué dice? Y se añadieron a la iglesia. En otras palabras, fueron parte activa de la iglesia. Fueron parte activa de la iglesia desde el mismo momento que se bautizaron, fueron parte activa de la iglesia. Y nos habla de la membresía de la iglesia.
Y nos habla del compromiso y la responsabilidad de ser miembro de una iglesia del Señor Jesucristo. No, yo soy miembro de la iglesia y sacan pecho. ¿Y qué haces por tu iglesia? Yo voy cuando puedo. Eso no es ser miembro. ¿Qué haces por tu iglesia? O sea, estos varones y estas mujeres convivían prácticamente todos los días en la iglesia. Oye, es que la iglesia está citando mucho. Ya ese pastor está cansón. Ahora hay que ir el miércoles también. O que estar pendiente el miércoles también. No, y el sábado después del ágape. El domingo después del ágape. Imagínate, ya nos está absorbiendo. Esto ya parece una iglesia carismática. Esa persona no tiene el corazón puesto donde lo tiene que tener. No está, es más, ni siquiera debería ni medio buscar ser miembro de la iglesia. Porque si no están interesados de corazón de entregar su vida a Cristo, sigan como palomas al viento, libres. ¿Para qué se someten a vivir una vida de responsabilidad y compromiso si no tienen ni responsabilidad ni compromiso? Es mejor vivir uno ignorando la verdad de Cristo a conocer la verdad de Cristo y la verdad de la iglesia y pecar deliberadamente. ¿Cierto? Estos no les sucedió esto. A estos, ellos entendían claramente cuál era el propósito de unirse a la iglesia. Cuando habla de los 5,000 también dijeron, y se unían a la iglesia. Cuando habla y multitud se unían a la iglesia, no era simplemente decir, yo soy creyente, yo pertenezco a Cristo. No, era entregar su vida a Cristo a través de su iglesia. Eso era lo que estaban expresando ellos. ¿Qué dice entonces? Dice la palabra, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, llámese membresía, ¿cierto? Estamos claros que se podemos llamarlo, la multitud de los discípulos que había en la iglesia era la membresía de la iglesia. ¿Y qué le dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hace 8 días dijimos, no significa que ellos se creían de un nivel superior, ni un estrato más alto, y por eso no podían servir las mesas. No, no era eso, hermanos. No es que los pastores seamos de un estrato más alto. Somos siervos del Señor Jesucristo para el servicio de la iglesia, pero tenemos funciones y responsabilidades completamente diferentes a la iglesia. Porque sobre nosotros, los pastores, cae la responsabilidad de llevar las almas a Cristo. Ninguno de ustedes, ninguna de las ovejas como oveja, tiene responsabilidad por su hermano. Es guía y ayuda de su hermano, tiene que serlo, porque si no serían como Caín. ¿Acaso yo soy guía y guarda de mi hermano? Dijo Caín. No, tenemos que tener cuidado de nuestros hermanos. Pero ante Dios no tenemos ninguna responsabilidad. O sea, los hermanos de la iglesia tienen responsabilidad en ayudar a sus hermanos a crecer, sí, pero ante Dios no tienen responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de cada alma entregada a un pastor? El pastor. ¿Y quiénes son esas almas con las cuales el pastor tiene responsabilidad? Los miembros. No las visitas. Las visitas son. Hoy están, mañana no están. Los miembros que han firmado pacto de membresía, los miembros que se han comprometido con la iglesia, queriendo voluntariamente ser parte de esa iglesia, son la responsabilidad del pastor y son por los cuales tienen que responder delante del Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? En el 3 dice, ¿cuál es la instrucción de los apóstoles, de los líderes, de los ancianos de esa iglesia? ¿Cuál es la instrucción hacia la membresía? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? Distribuir bien todos los recursos para que nadie se quedara sin su sustento, ¿cierto? ¿Cuál fue la solución sabia
que hicieron los ancianos de esa iglesia? Decirle a la membresía, busquen ustedes, entre ustedes, quienes están capacitados para servir. Pero miren ustedes, que fue lo que vimos hace 8 días también, que no necesariamente, o mejor, que aunque sea para servir a la mesa, aunque sea para venir y arreglar el salón, aunque sea para venir y abrir la puerta y recibir a las visitas, se requiere de dones espirituales. Porque ¿qué le dice? 7 varones, primero, de buen testimonio. ¿Cualquiera puede servir en la iglesia? ¿En representación de la iglesia? No, tiene que tener buen testimonio. Buen testimonio, ¿qué es eso? Vivir como habla. Vivir, ser un ejemplo. Eso es ser de buen testimonio, ser un ejemplo para la iglesia. Todos pueden aspirar esta posición. No, el Señor lo determinó. Tiene que tener estas 3 características como mínimo. Una, buen testimonio. Buen testimonio. Que uno diga, ese hombre de verdad está comprometido con la iglesia. Ese hombre, Dios le ha puesto dones de servidor. Ese hombre está comprometido con el crecimiento. Cuando habla, se ve que habla a través del Espíritu Santo. Eso son los buenos testimonios. No es que él es buena gente, él es lo más de nice. Nos invita a asados todos los domingos. Él es buena gente. Ahí cuando vamos, nos tiene cervecita y todo. Divina gente la persona, esta persona. No. Son dones. Buen testimonio significa que la gente pueda ver a Cristo en él. Que sea una persona pacifista, que sea una persona bondadosa, que sea una persona generosa, que sea una persona... Todo eso es buen testimonio. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Iglesia, díganme algo porque siento que estoy solo. Eso es buen testimonio. O sea, el que quiera mover una silla debe procurar tener buen testimonio en la iglesia. Y nosotros que vamos a tener, con la voluntad del Señor y con la ayuda del Señor, vamos a crecer y vamos a tener que evaluar pastores y diáconos. Debemos de tener en cuenta eso, de buen testimonio. Buen testimonio. No podemos inclinarnos por lo de carisma que tiene. Es que ese hermano llega y la cosa de la reunión está toda medio aburrida y llegó el hermano Julano y ese hermano Julanito es tan carismático que nos hace reír, que nos hace... No. O sea, eso para el mundo está bien. Y si estamos buscando una persona que sea un animador, un motivador, pues está perfecto. Pero no, estamos buscando siervos de Dios. Siervos de Dios. Siervos de Dios que den buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Esa es la otra condición. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona llena del Espíritu Santo? Una persona que no solamente es buen ejemplo, sino que habla sabiamente. Esa sabiduría solo puede provenir de una persona que tiene una relación con Dios cercana, una persona que busca a Dios, una persona que cada día busca negarse a sí mismo, una persona que Dios, el Espíritu Santo, lo llena. Pastor, ¿pero qué es que una persona sea llena del Espíritu Santo? Hermano, cuando usted ve a un hermano que es bondadoso, pero no solamente es bondadoso, sino que habla sabiamente y cada vez que tú hablas con él, puede ver un consejo de él o una apreciación de él, como si estuvieras tú leyendo la Biblia. Esa es una persona llena del Espíritu Santo, porque es una persona que se ha comprometido con su crecimiento espiritual y se ha propuesto crecer espiritualmente. Acuérdese que esto es la llenura del Espíritu Santo, lo hemos visto en 3 ocasiones en estos capítulos que hemos visto. El día de Pentecostés, los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, recibieron la llenura del Espíritu Santo con un propósito. ¿Cuál era? Hablar en lenguas.
pero no como lo conocemos con las glosolarias que ahorita conocemos que son boberías, sino ellos hablaron idiomas conocidos para que el mensaje del Evangelio fuera extendido. Tenía un propósito el Espíritu Santo, ¿cuál? Que se extendiera el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Cuando salieron de la cárcel perseguidos y fueron a donde a la iglesia local, Pedro y Juan, oraron y ¿qué pidieron? La llenura del Espíritu, ¿para qué? Para que le diera coainonía, para que le diera denuedo, ¿cierto? ¿Qué es denuedo? Valentía. ¿Con qué propósito? Que no se acobardaran para presentar el Evangelio contrario a la orden que les había dado el Sanedrín, ¿cierto? ¿Y aquí para qué? Para servir en la iglesia. Que tenga esos dones de servicio para la iglesia. Esa es la llenura del Espíritu que estaba pidiendo que encontraran dentro de los candidatos que iban a presentarle a los apóstoles. Después que vemos, dice, y de sabiduría. Hermanos, ¿quién es sabio humanamente? Nadie. Porque la sabiduría proviene del temor de Dios. Una persona que no le teme a Dios no es sabia. Ay, pastor, ¿cómo relaciona el temor de Dios a la sabiduría? Pues sencillo, cuando usted teme a Dios, usted es sabio y no peca tanto. Usted es sabio y no peca tanto. O se procura no pecar, o se compromete a no pecar. Así le cueste. Así tenga que luchar. Así pierda batallas. El problema es que algunos dicen, ay, es que perdí una batalla. ¿Y cuántas veces en la semana? Todos los días de la semana perdí una batalla. Entonces no estás luchando. No está pidiendo la llenura del Espíritu para poder luchar contra su pecado. Entonces está viviendo una falsa fe. Estos no eran así. Ellos eran sabios no por su sabiduría humana. Eran sabios porque buscaban del Señor y el Señor le daba sabiduría. Amén. Después dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Por qué los apóstoles, por qué los ancianos de esa iglesia tenían que persistir en la oración y la palabra? Hermanos, porque es el trabajo de un pastor, es el trabajo de un anciano. El trabajo de un anciano es estar capacitándose en la palabra de Dios para poder guiar al pueblo de Dios por el camino de Dios. ¿Por qué específicamente los apóstoles tenían estas funciones? Porque eran los testigos oculares de la resurrección de Cristo, los únicos testigos oculares. Eso lo vimos en Hechos 1:22. Depositarios de las doctrinas de Jesús que Jesús les había enseñado durante 3 años. Los únicos que podían decir lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos. 1 Juan 1:1. Los que, de acuerdo a su llamado, persistieron en la oración y en el ministerio de la palabra, como lo vemos en el versículo 4. La oración y la palabra. Los que como Pablo manda a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides este don. En 1 Timoteo 4, 13, 16. Si nos damos cuenta, por eso, y les voy a compartir una de las intervenciones en la conferencia que hubo este fin de semana de Jorge. Hermanos, el tener pastor es un regalo de Dios para una iglesia. El tener pastor es un regalo de Dios para una iglesia. Porque es una persona que se compromete a cuidarlos delante de Dios. Porque es una persona que vive para capacitarse en el Señor para poder guiarlos. Porque es una persona que sabe a quién le responde. ¿Ven? Por eso también la iglesia debe estar comprometida con el pastor que Dios le da. ¿Por qué? Porque debe ser grato al regalo que Dios le dio a la iglesia. Amén.
¿Por qué es necesario que ellos se dedicaran a la oración y a la palabra? Porque una palabra predicada sin oración es conferencia, y una oración sin la palabra es misticismo. Juntos son el corazón del ministerio apostólico y pastoral. El pastor de hoy hereda la misma responsabilidad de los apóstoles. Una iglesia sin doctrina sólida no es una iglesia débil, es una iglesia vulnerable a todo viento de doctrina. Eso es una iglesia sin un pastor que se capacite, sin un pastor que enseñe la palabra de Dios. Por eso hay que orar, porque crezcamos tanto. Yo no sé si voy a ser el pastor, una vez estoy diciendo, solo Dios sabe, porque estamos en un proceso y solo Dios sabe lo que Él quiere para esta iglesia. Pero si Dios permite, hay que orar porque el pastor pueda ser soportado por la iglesia para que él se dedique solamente a estudiar la palabra. Por eso dicen en muchas partes que los que son dedicados a la enseñanza y al estudio de la palabra debe ser tratado con doble honor. Básicamente, ser soportados. Esto no es el negocio de los pastores, no se trata que ahorita, lo que dije ahorita temprano, no es que yo manejando un Chevrolet Equinox, después llegue en un Tesla último modelo y sacando pecho, y ustedes no me pueden ni siquiera acercarse a mí porque estoy en otra estratosfera. No, 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 no. El pastor debe tener un salario promedio como lo tienen los miembros de la iglesia. No es que sea el millonario de la iglesia. Debes tener soportados sus necesidades, básicamente. Y eso es en general. Yo aquí no estoy hablando de que me tienen que mantener, gloria a Dios, no es necesario. Pero sí es lo que debemos de saber. Porque si se dan cuenta, ellos no trabajaban. Y es más, Pablo en 1 Corintios dice que que ellos tenían derecho a ser mantenidos, como eran los apóstoles y evangelistas que habían pasado por Corintios, que habían sido mantenidos por ellos, pero que Pablo y Bernabé no necesitaban de ese mantenimiento para no cargar a la iglesia. Pero es una obligación de la iglesia, sí lo es, porque el pastor debe dedicarse solamente a esto. Pero todo esto que hemos hablado es verdad. El liderazgo sabio no elige entre lo espiritual y lo práctico, provee personas para ambas cosas. Por eso ellos dijeron, ok, no tenemos tiempo de buscarlos, búsquenlos ustedes, pero que tenga estas tres cualidades, ¿cierto? Ya vimos los requisitos. El siervo humilde, hecho con fe, nunca es un ministerio de segunda categoría. Miremos esto que nos dice nuestra confesión de fe respecto a esto. En el capítulo 26, párrafo 8, dice: a cada iglesia particular así recuerda, Cristo le ha dado oficiales como obispos o ancianos y diáconos para llevar a cabo el gobierno de la iglesia conforme a las reglas de su palabra. ¿Quiénes gobernaban antes o quiénes tenían toda la obligación antes de este momento? Los apóstoles, ¿verdad? A partir de este momento, lo que ellos consiguieron fue hermanos dotados, capacitados, espiritualmente hablando, para el manejo administrativo de la iglesia. Y esa, aunque no dice la palabra, pero es una función de los diáconos. Los ancianos, el cuerpo de ancianos, o pastores, o obispos, porque la Biblia le da tres nombres a ese cargo: anciano, obispo, pastor, están encargados de la guía de la iglesia y es responsable de la guía de la iglesia a través de la palabra del Señor. Y los diáconos son encargados de las cosas administrativas. Ese es el orden que trae la palabra de Dios para una iglesia de Jesucristo. Los ancianos para gobernar, enseñar y guardar la palabra. Son los dos oficiales. Los ancianos
para gobernar, enseñar y guardar la doctrina. Los diáconos para servir, aliviar y administrar. Cuando una iglesia confunde esos dos oficios, pierde el orden que Dios le dio y eventualmente pierde también la salud que ese orden produce. ¿Qué hicieron los apóstoles? Pusieron cada cosa en su lugar, dieron orden a la iglesia, a la congregación, que participara en la responsabilidad, asumieran la responsabilidad de buscar a aquellos que se necesitaban para esa tarea. A los 7, el servicio práctico, lo que tenían que hacer. Y a ellos mismos, la oración y la palabra. En el párrafo 27 del mismo capítulo de nuestra confesión dice: a cada una de estas iglesias Cristo le ha dado todo el poder y autoridad necesaria para llevar adelante el orden de la adoración y la disciplina que Él ha instituido. Entonces la autoridad de Cristo reside en que la ejerce a través de su palabra, sus oficiales y su pueblo reunido. Por eso la congregación tiene voz, no para gobernar por encima de los ancianos, sino para participar responsablemente bajo su guía. Nuestra confesión nos habla de la libertad del miembro y la autoridad de los ancianos. ¿Qué significa eso? Los ancianos reciben autoridad de parte de Dios para dirigir la iglesia, pero la libertad que tienen los miembros es de tener la posibilidad de poder buscar los recursos que necesita la iglesia para seguir creciendo en orden. Amén. Recordemos siempre entonces, hermanos, que bueno, esto era apenas la introducción del servicio. Esto es porque tenemos que recordar. Y es importante, hermanos, que podamos ver el ejemplo bíblico de cómo se funciona una iglesia bíblica. Yo les confieso, antes de yo ser reformado, antes de que el Señor me trajera la reforma, un día se me acercó alguien a la iglesia que nosotros estábamos manejando aquí en Orlando. Me dijo: no, es que yo renuncié a la membresía y tuve una reunión con el pastor y el pastor me dijo que estaba cometiendo pecado, que no tenía que había firmado pacto de membresía, que no sé qué. Yo le dije, pero en mi ignorancia, pero ¿por qué? Si Dios te llama a andar en otro lado, pues vete sin problema. En mi ignorancia. Dije, ¿y eso para qué la membresía? Eso es artificios de los hombres. Yo le pedí perdón a Dios después de eso, porque la membresía es necesaria. El orden en una iglesia es necesaria. Debe haber ancianos, debe haber diáconos y debe haber membresía para que la iglesia crezca sinérgicamente, para que haya un crecimiento natural en la iglesia, porque si no, todo es un desorden. En la iglesia de la que vengo, nombraban ancianos o pastores por gratitud. No, es que él viene acompañándonos desde Colombia. Entonces se ganó el pastorado porque él viene acompañándonos desde Colombia. Pero consideramos que tal persona tiene más atributos. No. Tal vez después. Él, específicamente él, viene con nosotros, acompañándonos y soportándonos desde Colombia. Bueno, eso sí es un berraco soportarlos, eso sí es cierto. Pero ese fue el criterio para nombrar un pastor. El criterio para nombrar un pastor es eso. Y no habían diáconos, porque como ignoran la palabra de Dios, ignoran el orden de la iglesia, ignoran cómo se debe llevar una iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ven? Ok, continuemos. El párrafo que a continuación sería el 5. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra agradó describe una armonía recuperada. O sea, ¿cómo empezó este problema? Había división. Por una causa no menor, había división porque estaban desatendiendo a las viudas, ¿verdad? Y recuerden ustedes que para la
cultura judía, para el judaísmo, una de las personas a proteger, el pueblo tenía que proteger, no era una opción. El pueblo tenía que proteger a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, ¿cierto? De hecho, uno de los diezmos que daban, uno de los impuestos que daba el pueblo era para cubrir las necesidades de los necesitados. Entonces, eso lo tomó la iglesia del Señor Jesucristo. Era virtud cuidar de las ancianas. No es que apareció el problemita porque sí, no, el problema venía porque era una virtud de cuidar a las ancianas. Entonces, por eso hubo el desagrado, pero agradó implica que ya hubo paz. O sea, ya se terminó el problema, ya se solucionó la diferencia. Como vemos en el capítulo 1, capítulo 2, vimos ese desagrado por la desatención, pero ahora ya están agradados. Y vemos que escogieron a los 7, que los apóstoles le habían dicho que escogieran. Esteban, ¿por qué Esteban es de primeras? Porque era un varón sobresaliente entre los 7. Aunque los 7 cumplía con los requisitos para ser escogido, este varón era lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a ver la trascendencia que Esteban tuvo para la iglesia primitiva. A Felipe, también más adelante se nombra Felipe como uno de los que fue a predicar el evangelio a tierras lejanas. Prócoro, Nicanor, Tomor, Parmenas y a Nicolás. Recuerden, prosélito, ¿qué era? Prosélito era un gentil convertido al judaísmo, pero este gentil convertido al judaísmo ahora era creyente, ¿no? Entonces vemos que los griegos, hay otra cosa importante, todos estos nombres son de griegos. O sea, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás son nombres griegos. Y eran griegos, judíos griegos. ¿Quiénes se habían puesto la queja? Los judíos helenistas, o los judíos, los judíos griegos, o los cristianos griegos, digámoslo así, ¿cierto? ¿Qué hicieron sabiamente? ¿Qué hizo Dios? Que escogieran de los del bando que estaban dando la queja. Por eso es que agradó a la multitud la solución que habían dado, ¿cierto? Pero ¿qué viene después? No solamente agradó a la iglesia, sino que los cogieron y los presentaron ante los discípulos, ante los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Les impusieron manos, ¿cierto? Y esa es una práctica que de Moisés se manejaba. Moisés impuso manos sobre Josué para bendecirlo en su ministerio, y sobre los levitas, ¿cierto? Es una práctica que se manejaba para dar credibilidad de que estas personas elegidas estaban dentro de lo que Dios había planificado para la iglesia. Resolvieron entonces el problema. Pero como les digo, Esteban tuvo una gran influencia. Solo vamos a tocar una parte pequeña del tema de Esteban porque la semana entrante en nuestra prédica vamos a profundizar más en lo que Esteban hizo y cómo Dios lo usó. Esteban significa corona. Esteban comienza sirviendo mesas y termina predicando el sermón más largo del libro de los Hechos ante el Sanedrín y muriendo como el primer mártir cristiano. Su historia es la prueba más poderosa de que el servicio humilde, hecho con fe, nunca es un ministerio de segunda categoría. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, lo vamos a ver en el versículo 8. Si se dan cuenta, estos hombres no solo tenían dones para servir a la mesa, tenían dones para hacer prodigios y para sanar enfermos. O sea, tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Finalmente, los apóstoles entonces imponen la mano sobre estos hombres y los llaman al ministerio.
al ministerio. ¿Qué significa ministerio? Porque hay mucha gente que se equivoca con la palabra ministerio. Ministerio significa servir. Servicio, servir. Y eso es muy bueno que lo escuchemos en nuestra iglesia, porque hay veces la gente se acostumbra a que lo sirvan y nunca a servir. Y todos estamos llamados a cumplir con el ministerio por el cual fuimos llamados, a servir en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué produjo este orden? ¿Qué produjo el orden? Ya vimos que dieron orden. Había un problema, dieron una solución sabia, la solución sabia se implementó y todo dio un fruto. ¿Cuál fue el fruto? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el resultado de llevar una iglesia conforme al corazón de Dios. Llevar una iglesia conforme al corazón de Dios, ¿qué hace? Que la iglesia se vuelva poderosa. No en eventos. Oh, es que vamos a hacer el evento de Navidad. Vamos a traer acróbatas. Vamos a traer el tremendo show para atraer a la gente. Para atraer y que la gente venga y entonces las evangelizamos. Falso, mentiras. Se evangeliza falsos creyentes. Y se llena la iglesia de falsos creyentes. ¿Queremos conquistar terreno del reino para el Señor? Presentémosle la palabra de Dios. Confrontémoslos con la verdad del Evangelio. Y si soportan la verdad del Evangelio y se humillan ante Dios, realmente estamos ganando terreno para el reino de Dios. Yo escuchaba de iglesias aquí, incluso en Orlando, de que les pagan los campos de fútbol donde van y juegan soccer para atraer la gente. Hermanos, si nosotros utilizamos artimañas para atraer gente que no sea la palabra de Dios como única atractivo, estamos trayendo un pueblo que no adora a Dios. Y eso lo único que trae, ¿sabe qué es? Problemas. Lo único que trae es problemas, porque ahí empiezan los adulterios, empiezan las fornicaciones, empiezan el robo entre hermanos, porque si no hay gente que esté convertida de corazón, hay gente que se aprovecha de los que están convertidos de corazón. La división. ¿Sí o no? Producen división, producen diferencia, producen problemas. Por eso, cuando les hablé que quiero que llenemos esta silla, no estoy diciendo, como loco, hagamos algo para que venga gente. No, oremos, porque el Señor traiga personas que realmente Él ha separado desde antes de la fundación del mundo. Él ha escogido, Él ha elegido para su reino. Para que podamos entonces tener una familia de verdad de comprometidos, no de personas que se dicen ser comprometidas, pero tienen su propia agenda. Oremos por hermanos que vengan en la fe, que sean como estos 7, que de verdad sean un ejemplo para la iglesia, que estén llenos del Espíritu Santo y que sean sabios. Hermanos, no hay cosa más bella que ver una persona que llega con un pensamiento hostil contra el Señor y después verla adorar al Señor y entregar su vida a Él. A eso somos llamados como iglesia. Por eso necesitamos un orden como iglesia. Por eso no podemos permitir que nadie que no cumpla con ser un verdadero creyente entre a la membresía de la iglesia. Se escapará, se filtrará uno que otro, porque por eso Pablo habló del que estaba viviendo con su madrastra y regañó a la iglesia de Corinto diciéndole: echen a ese infeliz de la iglesia, entrégueselo en manos de Satanás, para que así su alma sea salvada, posiblemente. Se filtrarán, pero procuremos entre nosotros ser guarda de nuestros hermanos para que lleguen a los pies de Cristo verdaderamente.
y la unción del Espíritu Santo los alcance y puedan dedicar su vida a caminar con el Señor. Amén. Oremos. Señor y Padre eterno, Padre bueno y misericordioso, Padre fiel, qué hermoso es ver en tu palabra lo que tú esperas de nosotros como iglesia. Ese orden, precioso Señor, que tuvo la iglesia primitiva. Ese propósito, Señor, esa entrega de la membresía. Esa responsabilidad que asumieron esos hombres de escoger esos primeros servidores de esa iglesia. Padre eterno, eso demanda responsabilidad y compromiso de la membresía. Permite que cada vez que crezca esta membresía, crezca de esa misma manera, Señor. En unidad, responsabilidad y compromiso, amado Padre Celestial. Señor, el ejemplo que tú nos has dado es un ejemplo tácito de cómo iglesia debemos de buscar, seguir. Señor, ayúdanos a pensar como una iglesia comprometida. Ayúdanos a vivir para el servicio tuyo, Señor. Y permítenos crecer en ti para que cada día podamos ser no solamente congregantes, no solamente creyentes, sino aún más importante, Señor, ser discípulos tuyos, Señor. Permítenos que ese anhelo en el corazón sea nuestro motor para crecer en ti, Señor. Ser discípulo tuyo, Señor. Que cada uno de nosotros pueda comprender, amado Padre Celestial, que no hay título más grande para un miembro de una iglesia que ser discípulo del Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, convierte el corazón del que aún no se ha rendido por completo a ti y permite que queme sus barcos, Señor, que no tenga dobles agendas, sino que entregue su vida por completo a ti, Señor. Y aquellos, Señor, que ya lo hemos hecho, Señor, persevéranos en la fe. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Como dice tu palabra, como lo dijiste tú mismo, Señor Jesucristo. Permítenos negarnos a nosotros mismos para que tu Hijo Jesús crezca en nosotros, Señor. Te lo pedimos, mi Rey precioso, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.